Otra de las cosas que desde el gobierno se puede hacer para favorecer este cambio de la institución es democratizar el acceso a los altos mandos y cambiar los criterios de selección. De hecho, cuando nosotros analizamos las Fuerzas Armadas venezolanas, nos damos cuenta de que, a diferencia de las chilenas, por ejemplo, en Venezuela no existía la casta militar. Y hay otros países, peor todavía, Argentina, o el propio Brasil, donde los altos mandos militares son realmente gente de la élite de esa sociedad. En Venezuela, pues eran hijos de familias comunes y corrientes, ¿no? Y yo tengo un libro que hice entrevistando a varios generales y mandos que participaron en el golpe, más bien para detener, o sea, para volver, para rescatar a Chávez de los golpistas, ¿no? Y yo hago como una especie de historias de vida de estos generales y comandantes. Y me encuentro con que todos ellos eran en general de familias muy modestas. Hay una anécdota que quiero contarles, que es que un general, su familia era tan pobre que él no tenía zapatos, un doble zapato para poder salir elegante, pues los días domingos a la misa. Él iba con sus zapatos, pero los zapatos tenían hoyos. Entonces él decía, yo no me podía hincar en la iglesia porque todos iban a ver mis zapatos con hoyo. Entonces el pobrecito se quedaba paradito atrás en la iglesia, ¿no? Bueno, eso evidentemente que ayudó a la concientización de los militares, a la politización en el sentido sano del término de los militares venezolanos, ¿no? Eso no ha sido así en otros países y la idea entonces sería favorecer, que estos gobiernos favorezcan la entrada a la escuela militar, la entrada y los estudios que hay que hacer para llegar a ser, pues, alto mando del ejército a todas y todos, pues, quienes tengan la vocación militar, ¿no? Él dice, otra de las características, otra de las cosas que se pueden hacer es cambiar los criterios de selección, ¿no? Él dice, Álvaro García Linera dice que antes, ¿cómo se seleccionaban los mandos en Bolivia? Bueno, si tú has ido a la Escuela de las Américas, si tú tienes contacto con la embajada norteamericana, por supuesto que tenías más posibilidades de ascenso. Hoy día, ellos están tratando de implantar que los criterios que primen para ir haciendo ascenso, para ir ascendiendo, sean quienes tienen el mayor sentimiento nacionalista, quienes tienen más apego a la institucionalidad, quienes apoyan realmente la parte social y productiva en el país, ¿no? Esos son los que tendrían mayores posibilidades de ser promovidos, de una forma mucho más democrática, ¿no? Otra de las cosas que se puede hacer desde el gobierno es cambiar la doctrina militar, ¿no? De tal forma que la doctrina militar incorpore al pueblo en las tareas de la defensa, porque nuestra concepción de la sociedad socialista es que las Fuerzas Armadas, los funcionarios públicos, los gobernantes, surjan electos por el pueblo, sean parte del pueblo, respondan al pueblo, ¿no? Y por lo tanto, tiene que haber una relación directa entre los funcionarios y los militares son parte de la función estatal, ¿no es cierto?, y el pueblo. Entonces, es absolutamente coherente con nuestra doctrina, pues, de la defensa nacional, que se incorpore al pueblo a la defensa de su país. O sea, los patriotas, todos somos parte de ese pueblo. Y por lo tanto, si bien hay militares que cumplen funciones más específicas, más técnicas, pues nuestros pueblos tienen que formar una unidad con los generales, con los mandos, con la oficialidad, suboficialidad, etcétera, para la defensa de nuestro país, ¿no? Y esto no es una cuestión que estemos inventando nosotros los comunistas terribles que nos pinta la oposición. Resulta que en la guerra de la independencia, en Bolivia, por ejemplo, el vicepresidente Álvaro García Linera dice cómo se lucharon 15 años contra la colonia española. Acuérdense que estaban muy cerca del imperio peruano, que era el centro del poder español, ¿no? Bolivia estaba al lado. Ellos pelearon durante 15 años con un sistema que le llamaban republiquetas, que eran una fusión de lo militar y la estructura local comunitaria. En aquella época resistieron y vencieron al colonialismo español con este sistema, combinando entonces fuerzas armadas
y localidades, o sea, organización local comunitaria. Ellos están pensando en la doctrina militar de ellos recuperar esa tradición de las republiquetas, ¿no? Bueno, y en Cuba, ¿cómo se ha defendido Cuba? ¿O cómo ha disuadido Cuba de nuevas invasiones? Bueno, con las milicias populares. Es decir, el pueblo armado junto a los soldados dispuestos a defender ese país. Y la guerra, el concepto de guerra de todo el pueblo, donde saben los norteamericanos que si pretenden invadir ese país, se van a encontrar con una resistencia masiva y será peor que Vietnam, lo que fue Vietnam para el ejército norteamericano, ¿no? Bueno, estamos avanzando también en este tema de la defensa con la cuestión de la creación del Consejo de Defensa de UNASUR. Ahora nosotros, los países de América Latina, vamos a tener un Consejo de Defensa propio. Otra de las cosas que se ha hecho es recuperar símbolos patrios. Por ejemplo, en Bolivia se ha recuperado la bandera indígena, que se llama huipala, ¿no? Se la ha recuperado y el ejército acaba de desfilar con dos banderas, la bandera de la Bolivia, pues clásica, digamos, y la bandera huipala, porque hoy día Bolivia, por constitución, es un estado multi o plurinacional. Entonces era lógico que la bandera, pues, de las naciones indígenas estuviese presente en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y por último, hay una tarea que es fundamental, que las Fuerzas Armadas están, digamos, que es una forma de irlas integrando en la construcción de este nuevo país o de esta nueva sociedad más bien, ¿no? Que es el tema de construir soberanía territorial. Eso parece extraño en algunos países, porque evidentemente que en algunos países la Fuerza Armada abarca todo el territorio, ¿no? Pero resulta que en Bolivia, y aún podríamos pensar si no está pasando aquí en Venezuela eso, pero en Bolivia, dice el vicepresidente, cuando ellos llegan al gobierno, el 30% del territorio nacional no era controlado por el gobierno, o sea, por el Estado, por las Fuerzas Armadas, ¿no? Toda la franja oriental del país, el Beni, Santa Cruz, ¿no? Estaban en poder ¿de quién? De los terratenientes, del narcotráfico, de los contrabandistas madereros y de materias primas, ¿no? Y minerales, ¿no? Ahí reinaba la ley del más fuerte. Ahí no había presencia del ejército ni del gobierno. Hoy día están recuperando. Primero, el gobierno se ha hecho presente en todo ese territorio, ya sabemos los resultados de las últimas elecciones, han empezado a surgir, pues, candidatos y, digamos, han sido electos. Mucha gente del partido del presidente en esos lugares está ganando terreno. Y ya hay presencia militar y de gobierno en todo el país. Yo creo que ese es otro elemento que hace además que las Fuerzas Armadas se sientan, pues, bueno, somos capaces de defender la soberanía, pues. No que imagínense que uno llega a un lado y la ley del más fuerte es la que se impone, ¿no? Estos serían como elementos entonces que desde el gobierno pueden impulsarse para ir creando esta fuerza armada con un sentido, pues, de fusión con el pueblo en la construcción de la nueva sociedad.